Hola, buenas madrugadas, aquí estamos de nuevo. La segunda cita del programa está ya lista, hasta las 4 tenemos esta noche, las 3 en las Islas Canarias, una vez más para disfrutar de este mundo de los misterios que aquí nos gustan. Esto es Radio Nacional de España, no os confundáis. Como os hemos anunciado, esta noche nos vamos de viaje y no sabéis el guía que tenemos. Un placer, Miguel Rivera Dorado, que estés con nosotros. Muchas gracias, Miguel. Te lo decía, micrófono cerrado. La ciudad maya, aunque no vamos a hablar solamente de los mayas, que más te haya asombrado, en esos... Luego te voy a dar a los oyentes unos cuantos datos tuyos. ¿Pero cuál ha sido? Tikal es la más espectacular desde el punto de vista arquitectónico. Es decir, una persona que suba al templo 4 de Tikal y no se sienta profundamente emocionado, yo diría que incluso se le salten las lágrimas, es que es una persona sin sensibilidad, ¿no? Es como el muro de Berlín, que decía Woody Allen. Y sabes, yo de pequeñito soñaba con ir a ese lugar y tiempo después fui capaz de hacerlo y estuvo muy bien. Claro. ¿Subiste al templo 4? Evidentemente. Claro. Y a casi todos los que había por allí. Por supuesto. Déjame que te presente. Doctor en Antropología Americana, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, conferenciante, yo creo que en todas las más importantes universidades e instituciones científicas, excavador, esto es lo que más me llama la atención, en sitios arqueológicos de Perú, Ecuador, Guatemala y México, autor de un montón de libros. ¿15 libros llevas? 16. 16 y más de 200 artículos, y director de la Misión Arqueológica de España en México. ¿Esto qué es? Bueno, esa misión se organizó en concreto con ese nombre y nombrándome a mí de una manera oficial director con vistas a la celebración del 5º centenario del descubrimiento de América. Es decir, antes el 5º centenario era el 92 y esto se organizó el año 85. De manera que yo preparé un proyecto de excavaciones de 6 o 7 años y bueno, terminó justo a tiempo, ¿verdad?, para la celebración, los fastos del 92. ¿Qué tienen esas culturas precolombinas que son tan fascinantes, Miguel? Pues yo diría que tienen lo exótico entendido no como se entendía en el siglo XIX, mirando fundamentalmente al Oriente, ¿no?, como algo que estaba en unas remotas o lejanas raíces de nuestra propia forma de ser o de pensar. Religiones como el budismo, el hinduismo, no. Lo que tienen de exótico las civilizaciones precolombinas americanas es que son radicalmente diferentes. Es que América es el único continente que no ha participado para nada de la tradición clásica europea, asiática, euroasiática, ¿verdad? Y africana si le ponemos Egipto. Entonces, Asia, África y Europa forman lo que es el viejo mundo, forman una compacta masa de tradiciones que se conectan, se interaccionan, ¿verdad? Y América no, América estuvo totalmente al margen siempre. Si a eso le añades que es un continente, el único de los continentes que va de polo a polo, es decir, que tiene todas las latitudes y todas las altitudes en las cuales puede vivir el ser humano, pues la respuesta cultural es formidable. Pues vamos, Miguel, si te parece, a comenzar con ese viaje, un poco rememorando tu historia, ¿no? Llevas, a mí no me gusta decir mucho las edades, pero unos cuantos años excavando. ¿Empezaste quizá en Perú? Empecé en Perú, sí, el año... Y lo voy a decir porque yo creo que ya me da igual realmente. Empecé en Perú el año 1968. Sí. Exactamente, trabajando en un sitio muy interesante que se llama Chinchero. Un sitio donde me pasaron muchas cosas, donde fui muy feliz y al mismo tiempo sufrí muchísimo, porque además eran campañas de 4 meses, ¿no? 3.750 metros de altura. Yo era un pipiolo, era un crío muy joven, y acababa de llegar a la universidad, todavía no había hecho ni filosofía y letras, venía de económicas. ¿Sí? Había hecho ciencias económicas. ¿Habías hecho ciencias económicas? Sí, pero siempre había estado relacionado con la arqueología, había trabajado, digamos, como colaborador aficionado, pues con el Instituto Arqueológico de Madrid, ¿verdad?, con el Instituto Arqueológico Municipal, que estaba en los jardines de la Fuente del Berro. En fin, yo había hecho muchas cosas arqueológicas. Me tropecé con don Manuel Ballesteros y don José Alcina Franch. Me ofrecieron, que entonces iniciaban un proyecto de trabajos aquí en Chinchero, me ofrecieron ir porque vieron en mí pues ciertos conocimientos y mucho entusiasmo, sobre todo. Y allá que me presenté en Chinchero, en Perú, ¿verdad? Me dejaron solo mucho tiempo, hice muchísimas cosas,
un buen testigo de cómo estaba aquella situación allí en Chinchero es Miguel de la Cuadra Salcedo, que hizo un larguísimo reportaje para la televisión, para un programa que se llamaba Toda Plana, creo recordar, en televisión española. Y hizo un larguísimo reportaje que, por desgracia, nunca se emitió. No me digas. Sí, debió de haber mi protagonismo era tan grande que alguno de los grandes caciques pues terció, ¿verdad? Se metió por en medio y el programa nunca salió. Pero hizo un programa muy bonito, Cuadra Salcedo. Y desde entonces somos amigos, ¿no? Miguel de la Cuadra y yo. Y bueno, pues estuve allí mucho tiempo en Chinchero y luego de allí pasamos a Ecuador. Y como a mí lo que me había interesado desde siempre eran los mayas, porque es la única de las civilizaciones precolombinas que tiene una auténtica escritura. Y yo soy un hombre de signos, me encantan los signos, me encantan los símbolos en general, mis últimos libros tratan de símbolos. No llego a vender como Dan Brown, ¿verdad? Me gustaría mucho, pero tratan de eso. Pues entonces, bueno, necesitaba una civilización para quedarme ahí ya. Necesitaba una civilización con escritura. Y esa fue la civilización maya. Nos quedamos un poquito atrás, si te parece, ¿vale? En Perú. ¿Cómo no? Sí. Chinchero está en el Valle Sagrado de los Incas. En Urubamba, sí, Urubamba. En el Valle del Urubamba. Es una ciudad donde los españoles no pudieron llegar, no quitaron... No. Chinchero es un Versalles incaico, lo llamó un periodista peruano, ¿verdad? Un Versalles incaico. Era los palacios de vacaciones, de veraneo de los incas. ¿Cerca de Cuzco? Yupanqui. Está pues a 50 kilómetros de Cuzco. Muy cerca realmente. Está a unos 50 kilómetros, yo creo que no llega a 50 kilómetros de Cuzco, hacia el norte. Entonces, pues estaba muy cerca y debido a que, bueno, pues está a orillas del río y hay un magnífico clima allí, pues los incas iban por allí. A pasar temporadas. Son palacios. Nosotros lo que excavamos fue un conjunto de palacios. Te iba a preguntar, ¿qué os llevó allí? ¿Qué estuvisteis excavando y qué encontrasteis? ¿Palacios incas? Sí, sobre todo palacios. Lo que pasa es que Chinchero es un lugar en el que la población ha existido siempre. Eso significa que, como ha habido gente viviendo encima de los palacios, como la colonización española allí fue muy notable, hay una iglesia colonial bellísima. Yo, por si alguien va alguna vez a Perú, que no se pierdan la iglesita de Chinchero. Yo voy este mes de julio por allá. Sí. Pues si vas a no Chinchero, he visto la iglesia, fíjate. Tiene unos murales preciosos. Sí. Bueno, llevamos en la misión nuestra, en el proyecto nuestro, llevamos a un experto, Marco Dorta, ¿verdad? Que un experto en arte prehispánico, para que estudiara esos murales. Los estudió y jamás los publicó. Otra cosa, ¿verdad? No, de estas hay muchísimas anécdotas de ese tipo. Entonces, pues, pero hay unos murales interesantísimos en la iglesita de Chinchero, que ya de por sí eso es del siglo XVI, es muy importante, ¿no? Arquitectónicamente. Entonces, claro, al vivir los españoles encima de los palacios incas y al vivir luego la población actual de quechuas, ¿verdad? Encima de todo eso, pues se ha removido, estaba muy revuelto. Entonces los hallazgos no fueron especialmente significativos. Restauramos la arquitectura, la limpiamos, quedó muy bonito para la visita turística y además nos dio pie para una cosa muy importante, una primera tipología de cerámica inca, que había muy pocas y muy regulares. Entonces a mí me tocó bregar con la cerámica de Chinchero y publiqué una cosa que, para mi asombro, porque esa publicación es de los años 70, de los comienzos de los 70, para mi asombro, el otro día una estudiante de California vino a Madrid a hablar conmigo y a conocerme porque decía que era la mejor tipología que había visto de cerámica inca. Y luego, además, claro, mi tesina de licenciatura fue sobre cerámica preincaica de aquí, de Chinchero y de los alrededores. De manera que le sacamos bastante provecho a Chinchero. Parte de algunas aventuras que tuve, ¿verdad? Ya me contarás alguna. Pero es curioso porque Perú es un país que está lleno de civilizaciones y de misterios absolutos. Desde el lago Titicaca, llanura de Nazca, piedras de Ica, todo el Valle Sagrado. ¿Por qué? ¿Qué pasa en ese lugar? ¿Por qué se ha concitado tantas cosas? Pues yo lo decía el otro día, hablando de Tiahuanaco en la televisión. Por ejemplo, Tiahuanaco. Yo lo decía porque el problema de Tiahuanaco, como es en alguna medida de Chavín o de Cerro Sechín, que son lugares tan misteriosos, Paracas, ¿verdad? Son lugares tan misteriosos. El gravísimo problema es que, al no tener escritura, no tenemos en qué apoyar las interpretaciones que hacemos de los monumentos. No hay nada. Elucubramos sobre las piedras puras y duras. No tenemos más que los monumentos y luego tenemos la tradición oral.
y con los monumentos y la tradición oral vamos encajando ahí alguna pieza. Y claro, eso es muy difícil. No es como los mayas, no digamos ya los egipcios, ¿verdad? Pero como los mayas, que levantaban un templo y lo llenaban de inscripciones, y en las inscripciones hablan de dioses, hablan de reyes, hablan de antepasados. Bueno, por lo menos sabemos por dónde van los tiros. Pero en Perú no. En Perú. Y como luego, por otra parte, la cultura serrana, sobre todo la serrana, más que la costeña, pero la cultura serrana del Perú ha sido una cultura tan ajena verdaderamente a los patrones occidentales, porque el propio Tiahuanaco, ¿verdad? Pero Chavín, pues tiene cosas que eso no se lo imaginaría uno jamás en lo que llamamos una ciudad occidental. Pues esas inmensas losas de más de 200 toneladas, en fin. El problema no es realmente si las podían mover. Sabemos que las podían mover, están ahí, ¿verdad? Y además las movían con medios primitivos, pero las podían mover. Yo creo que hay formas de mover moles de ese tipo. El problema es ¿para qué las querían? ¿Para qué las querían? Y eso es lo que no sabemos. No sabemos lo que es el Pumapunku, no sabemos lo que es el Calasasaya, se diga lo que se diga, porque no hay escritura. Y porque los cronistas españoles no llegaron ahí. No llegaron a tiempo, ¿no? Lo que se recogió fue a través de los incas, y los incas, pues que eran originarios del Titicaca, se decían ellos, pues los incas no daban pistas sobre Tiahuanaco. Vamos a seguir en esa zona y te voy a poner, no sé, te voy a hacer la típica pregunta, ¿no? Hablando de Titicaca, dicen que ese fue el origen del mundo incaico, ¿no? Y que hubo gente que vino de los cielos, y que es un poco la explicación que da mucha gente. Yo a veces me he unido a esas corrientes en otros tiempos acerca de el origen de esas civilizaciones. ¿Qué piensa un antropólogo como tú que se lo ha pateado en los lugares? No, yo no pienso que haya que buscar para el origen de estas culturas, haya que buscar razones extraterrestres ni nada por el estilo. Yo tengo tal respeto por los seres humanos, al mismo tiempo me parecen deplorables tantísimas veces, pero esa es la grandeza, grandeza y miseria, todo fundido a la vez, bien compacto, grandeza y miseria. Tengo tal fascinación por los seres humanos que son capaces de emprender esas empresas, valga la redundancia, formidables como Tiahuanaco, como las cabezas olmecas colosales, ¿verdad? Movidas 100 kilómetros por lugares pantanosos, con cocodrilos, con serpientes, con jaguares, con toda clase, con unos mosquitos que parecen aviones de Iberia. En fin, con todo eso, esta gente era capaz de mover esas moles inmensas. ¿Para qué? Pues para rendir homenaje a un ser que era sobrenatural o que no era sobrenatural, que era un gobernante, que era un rey. Es decir, lo que hay detrás de todo eso no es otra cosa más que una maravillosa palabra que solo tiene 2 letras: fe. Casi y nada. Claro, dice la Biblia, ¿no? La fe mueve montañas. ¿Cómo que no? Claro que las mueve. Casi nada. Seguimos con Miguel Rivero. Rivera, perdón. Te iba a preguntar, en Perú, cuando vas, te enseñan que muchas de las ciudades son imágenes y semejanza de animales, por ejemplo, Cuzco, un jaguar, Machu Picchu, ¿cómo se llama? Un cóndor. Un cóndor, dicen, sí. Sí, no, el cóndor es más bien costa sierra, es decir, pues Chavín y por ahí. No, yo creo que si uno quiere buscarle parecidos, ¿verdad? Parecidos, sobre todo, pues tú tienes un plano de cualquier cosa y pues esto parece una grulla, ¿verdad? Dices, no, esto parece más bien una rata. Pues siempre se le pueden sacar parecidos. Yo no creo que eso tenga interés o importancia, a no ser que los propios incas, y conocemos lo que los incas decían, porque esos sí son muy tardíos, y los españoles metieron ahí la mano y les hicieron cantar de plano. Pues a no ser los incas mismos lo dijeran, ¿verdad? O sea, sabemos mucho de Cuzco, sabemos mucho, el ombligo del mundo, la división en Junín y Hanan, todo este tipo de cosas, Junín y Hanan, todo esto lo sabemos, pero llevar este tipo de interpretaciones a otros sitios es peligroso, a no ser que tengamos parecidos semejantes datos. Entonces, por otra parte, sería asombroso que haya una ciudad en los Andes o en cualquier otro lugar que adopte una forma particular de un animal totémico, de un animal mitológico, de un animal que puede estar en el origen de los propios seres humanos, de la propia humanidad, pues me parece de lo más lógico y natural. Nosotros también en Occidente, y de eso hay muchísima información, obviamente, ¿verdad? Pues cuando se trazaba una ciudad, se trazaba con un diseño particular, y ese diseño, pues a veces era ortogonal, a veces tenía formas helicoidales, era
Pues así es que las formas, tanto geométricas como zoológicas, pues las formas se expresan, tienen expresión, tienen sentido. Luego te voy a preguntar la importancia de los animales y los árboles en estas culturas. Mira cuánta gente ha venido a verte. El futuro de la humanidad, ahí están. Los jóvenes, niños, jóvenes, el futuro de la humanidad. Qué bien. Pistas de Nazca, las conoces evidentemente. Claro. ¿Qué son? ¿Quién las hizo? ¿Por qué las hicieron? Hay muchas teorías, ¿no? Ahí en Nazca durante años y años y años estuvo María Reige, que era una mujer sabia, una de esas mujeres que llegó a viejecita con toda la sabiduría del mundo en sus manos, y ella no llegó a descubrir la razón de los dibujos de Nazca. ¿Es que no hay razón? Claro que la hay. Es que desde nuestro punto de vista actual pueden ser varias las razones, y como no tenemos una información paralela contrastante que podamos contrastar, pues entonces cualquiera de ellas es válida. Es decir, las pistas de Nazca, que están trazadas desde el suelo, de acuerdo con unas maquetas, se hace una maqueta previa a escala y luego se trazan las pistas monumentales. No pasa nada, no hace falta, como dicen algunos, que tenían que haberse subido en un avión o en un helicóptero o en un platillo volante. No. Tú puedes perfectamente, con una escala adecuada, tú luego puedes llevar eso al terreno. Como los dibujos se trazan ahuecando, haciendo unos surcos, quitando piedecitas y tal y cual, pues se puede perfectamente, guardando bien las orientaciones, y las orientaciones, conociendo un poco el cielo, etcétera, pues no es ningún problema, ¿verdad? Se puede hacer. De manera que eso, ¿para qué? La cuestión es ¿para qué? El cómo no hay problema, se hace. Como lo de mover 200 toneladas en Tiahuanaco o 30 toneladas entre los Olmecas de Mesoamérica. Eso no es problema. El problema es ¿para qué? ¿Para qué? Yo te decía, ¿para qué llevar esos bloques inmensos? Ese trabajo formidable. ¿Para qué? O hacer eso, el candelabro ese gigante, ¿verdad? En Paracas o lo que sea, o en Nazca. ¿Para qué? Pues para hablar con las divinidades del cielo, para orientar a determinados espíritus que tienen que venir, que hay que guiarlos hacia puntos determinados, porque de esa manera se establece una conexión con la tierra. Es fundamental. Hablando de Perú, tenemos que hablar una y otra vez de la tierra. La Pachamama. De la Pachamama, claro que sí, con quien yo tuve un encontronazo en Chinchero. Es decir, la Pachamama es esencial, es absolutamente fundamental. La tierra. Cuando uno piensa de la tierra, hablando de América Latina, siempre piensa en Emiliano Zapata, ¿no? Y tierra y muerte y esas cosas. No, la tierra en Perú es un sentimiento mucho más profundo todavía, si cabe, que en México, en Mesoamérica en general. Entonces, bueno, pues tal vez sea esa la vía hacia la tierra, hacia el interior de la tierra. Yo lo que hago haciendo el dibujo es relacionarme, hablar, dialogar con la madre tierra, ¿no? Con la Pachamama. Y ella pues me devuelve eso en forma de fertilidad, de hijos, de salud, de yo qué sé. Es decir, hay muchas interpretaciones posibles. El problema es eso, es que como no tenemos ninguna información que podamos contrastar, que nos pueda guiar, pues no siendo, ya digo, locuras, que esas en principio, no deben aceptarse. En principio, cualquier día descubrimos que efectivamente vinieron los extraterrestres. Yo no me niego a nada. Una persona que verdaderamente se tilde de científico no debe cerrarse a nada en absoluto, a nada. Sí. Pero en principio, como te digo, hay otras explicaciones más al alcance de la mano, y no tenemos por qué irnos a Marte ni a Júpiter. 2 citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada. 1 hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Y esta noche, disfrutando con nuestro invitado, te has quedado por ahí contarte el encontronazo que tuviste con la Madre Tierra. Sí, con la bueno, Pachamama. es que una de las formas de herir a la Madre Tierra es hacer excavaciones arqueológicas. Claro. Y claro, yo he hecho excavaciones arqueológicas en Perú, en distintos puntos, siempre cerca de Chinchero, porque luego ya en la costa lo que he hecho ha sido prospección y exploración, pero en la sierra he trabajado en varios puntos. Entonces, en una de esas ocasiones, pues los indígenas, los quechuas de allí, pensaron que estábamos ofendiendo a la Madre Tierra porque hacíamos las excavaciones
y no poníamos ninguna ofrenda, que es preceptivo, ¿verdad? Como cuando ellos hacen las siembras, etcétera, pues están pinchando y fastidiando y arañando a la madre tierra, pero les hacen ofrendas de coca y todo eso. Nosotros no lo hacíamos. El caso es que, claro, ellos, con el respeto enorme que tenían por nosotros, pensaban que tal vez nosotros estuviéramos exentos de esas ofrendas. Pero resulta que en un momento dado, en la sierra peruana, donde estábamos nosotros en Chinchero, pues cayó una nevada impresionante durante varios días. Impresionante. Se hundieron casas, murió ganado, en fin, 1,5 metros o 2 metros de nieve, no se podía abrir la puerta del alberguito en el cual nosotros vivíamos, los españoles, y tuve la desgracia de estar solo, porque los otros se habían ido a Cuzco a hacer diferentes cosas, ¿no? Yo me había quedado solo estudiando y preparando cosas y dibujando, etc. Entonces, pues los del pueblo, desesperados, porque había habido mucha destrucción y estaban muy asustados, pues pensaron que la culpa de esa nevada destructiva la habíamos tenido los españoles, que había que hacer una ofrenda a la Pachamama que fuera importante. Y esa ofrenda resulté ser yo. ¿Sí? Sí. ¿Y qué te hicieron? Nada, porque pude escapar a tiempo, ¿verdad? Entonces... O sea, te querían... Hubo dos factores ahí interesantes, ¿no? Por un lado, los que estaban en Cuzco, que supieron de la nevada, pues no me gusta mucho contar esto, porque parece que yo he hecho algo meritorio y realmente todo salió como salió, ¿verdad? Gracias a Dios, pues no pasó nada, felizmente, y tengo buenísimos amigos ahí en Chinchero, y soy padrino de una hija, de una niña, ¿verdad? De una hija de nuestros capataces, y no hay ningún problema. Pero el caso es que algunos, ya después de beber algo de chicha probablemente, pues decidieron que era la ofrenda adecuada. Entonces las gentes que estaban en Cuzco empezaron a contar, a hacer correr la noticia de que la culpa de la inmensa nevada pues habían sido los franceses que habían escalado el Salcantay, que es un monte que es huaca, es decir, que es sagrado, ¿no? Entonces, entre ese rumor que se hizo girar por ahí y el hecho de que yo logré a tiempo agarrar un caballo y salir al lomo de caballo a todo correr, pues me libré. Pero estuve 2 o 3 noches encerrado en la habitación, totalmente aislado, sin comer y haciendo allí todo, etc. No quiero, antes de que nos vayamos a México, que se me olvide preguntarte también, otra experiencia que tuviste, no sé si fue en Ecuador, cuando estabais ese lugar tan alto y con tanto frío. Sí, bueno, ese lugar verdaderamente es maravilloso, es un lugar al que quiero volver, que lo llevo diciendo hace años y no he tenido ocasión de volver. Eso es Ingapirca, muy cerca de Cañar, ¿verdad?, en Cuenca, en la provincia de Cuenca. Ingapirca es un lugar absolutamente extraordinario. Los incas, porque este es un sitio incaico, pero en Ecuador, en el sur del Ecuador, de la sierra ecuatoriana, los incas elegían los sitios más difíciles, más complicados, como Machu Picchu, como el propio Cuzco, ¿verdad? Los sitios más espeluznantes desde el punto de vista de la naturaleza. Es tan salvaje. Déjame que te pregunte, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué elegían esos lugares? Como Cuela. Porque ellos tenían una relación muy estrecha con la naturaleza. Es decir, la piedra y las montañas, la piedra y las montañas eran parte de su propia naturaleza, de su propio ser. Entonces, cuanto más se aproximaban, cuanto más cerca estaban, cuanto más salvaje, por decirlo así, o más remoto era el paraje en donde se establecían, estaban más cerca de esa naturaleza, más cerca de los Andes. Claro, es que cuando decimos Andes, muchas personas piensan que es como la Sierra de Navacerrada, y no tiene nada que ver, francamente, ¿no? Nada que ver. O sea, los Andes es la cosa más tremenda, más salvaje. Volviendo por un segundo a Tiahuanaco. Sí. Tiahuanaco es un lugar a 4.000 metros de altura en donde no crece nada. Solo el ichu, que es un hierbajo, ¿verdad? Tremendo. No crece nada, es un lugar absolutamente inhóspito. Es el páramo. Es como el desierto del Sáhara, ¿verdad? No crece nada. Entonces, a los incas y a los andinos en general les encantaban estos parajes donde el reto con la naturaleza era total. Se sentían tan identificados, debían ser una gente de una dureza, de una fortaleza. Bueno, de hecho, por supuesto, estaban adaptados físicamente. Tú sabes que su tórax era mucho más grande, su corazón mucho más grande, etc. Entonces, pues aquí en Ingapirca, a 4.200 metros, un lugar donde no había, estuvimos excavando allí, y era un lugar donde no había agua, no había luz, no había
prácticamente alimentos, todo lo teníamos que traer de Cuenca, ¿verdad? Entonces, donde dormíamos vestidos, porque el frío era absoluto, llovía casi todos los días, teníamos que excavar. Yo allí he excavado de noche una tumba, ¿verdad?, con faroles de petróleo, lloviendo y con un frío a muchos grados bajo cero, porque pensábamos que si no la excavábamos por la noche, en ese momento, al día siguiente estaría saqueada. Entonces, para evitar el saqueo, porque claro, tienen plata y tienen... No es como en Mesoamérica, que no hay problema porque no hay oro, ni hay plata, ni nada. Pero aquí en los Andes sí hay metales nobles. Entonces, para evitar el saqueo, pues había que excavarla de noche, ¿no? Y era terrible, estábamos temblando así. Temblaba el farol de petróleo en Ingapirca. Y un lugar durísimo realmente, ¿no? Durante 8, 10 días o 15 yo no me quitaba una pelliza que llevaba ahí, alguna foto mía en mi blog, ¿verdad? Hay alguna foto desde Ingapirca, una pelliza que llevaba terrible con piel de oveja por dentro, pues no me la quitaba ni para dormir ni para nada, ¿no? Así que cuando después de una semana o de 10 días o 15, cuando podíamos viajar, porque muchas veces las carreteras, si a eso se le puede llamar carretera, verdaderamente, pues estaban interrumpidas, etcétera, y no se podía llegar a Cuenca. Cuando por fin llegábamos a Cuenca, nos íbamos al mejor hotel, nos metíamos en el baño y nos pasábamos todo el día metidos en el baño con agua caliente. Lo único que hacíamos era baño y restaurante, no hacíamos otra cosa, ¿verdad? Pero allí encontrasteis cosas interesantes, muchas tumbas acá. Sí, no, en Ingapirca muy bien. Ingapirca es un lugar, aparte de la arquitectura incaica que hay aquí, que es muy buena, es un lugar en el cual se funden la cultura cañari, que es una cultura anterior a los incas y una cultura muy, muy interesante, pues se funde con la cultura incaica, ¿no? Y hay unas tumbas extraordinarias. Esta tumba que te digo que excavábamos de noche es una tumba que, yo no me acuerdo la profundidad, pero muy profunda. Es una tumba de foso, es decir, de pozo realmente, que tenía pues a lo mejor 10 metros de profundidad, y había que estar bajando y subiendo, ¿verdad?, cada cosa, y que los cañaris incas pues trazaban a base de capas superpuestas como si fueran alcachofas, ¿no? Entonces eran capas superpuestas. Había una capa de huesos de llama, una capa de tierra, una capa de ofrendas de cerámica, una capa de tal, hasta llegar propiamente a los restos de los que estaban allí enterrados, que creo recordar que en este caso eran mujeres, debían de ser sacerdotisas, y que estaban con un ajuar realmente espléndido de objetos metálicos. No. En este caso no eran huesos. ¿Qué se siente, Miguel, cuando llegas descubres una tumba como esta intacta? ¿Qué se siente? Pues es un estado perturbado. Uno se perturba. Por un lado sientes una inmensa satisfacción y una alegría tremenda, porque es algo con lo que has soñado siempre. El que es arqueólogo de verdad, pues sueña con descubrir una ciudad en la cual no ha estado nunca nadie, sueña con descubrir una tumba como la de Tutankamón, yo qué sé. Entonces pero es una satisfacción que al mismo tiempo te provoca una inmensa inquietud. Tienes miedo, porque sabes que es una responsabilidad enorme, lo tienes que hacer perfectamente bien. Has leído una y otra vez lo que hizo Carter en Egipto, ¿verdad?, en el Valle de los Reyes. Entonces sabes que lo tienes que hacer muy bien, que te van a mirar 80 ojos, que da igual. Por otra parte, tienes mucho miedo de que alguien pueda interrumpirlo, que pueda destruirlo, porque cuando uno trabaja en América Latina en sitios remotos como en Ingapirca, no es como cuando se trabaja en Colmenar Viejo, ¿verdad?, yo qué sé, o estás en Alicante. No, te puede llegar cualquiera no puedes llamar a la Guardia Civil, no puedes decir esto no, allí puede pasar cualquier cosa. Y la gente en Ingapirca, los indígenas de ahí, son terriblemente duros, llevan unas cosas que se llaman chicotes, que pueden matar de un golpe con eso, ¿verdad? Y se pelean, hay peleas rituales donde siempre salen heridos y muertos. En fin, son gente durísima, gente que además, como pasa en todos los Andes, beben como esponjas. Entonces cada uno puede esperarse cualquier cosa. Entonces tienes miedo, tienes inquietud, tienes responsabilidad, tienes alegría, tienes felicidad, todo eso mezclado. Entonces vives como en una especie de sueño raro ahí, ¿verdad?, hasta que logras sacar todo eso adelante. Una última pregunta de Perú antes de marcharnos a Mundo Maya. Piedras de Ica, Ciudad Bardella, supongo que las has visto. Sí. ¿Qué piensas? Creo que es todo falso. ¿Crees que es todo falso? Sí. ¿Sí? Sí. Tengo muy poca... yo no las he tenido en las manos. Ya. Lo que conozco es de lecturas. Pero no encuentro que se puedan contextualizar. ¿Comprendes? No encuentro que las culturas de la costa en ese momento, en Ica o en otros lugares, acepten un tipo de material como ese. Ni en formas, ni en contenidos, ni en nada. Entonces, es posible que alguna de las piedras sea auténtica, pero desde el momento en que la han mezclado con centenares falsas, pues ya, para mí, ya ha perdido
¿Comprendes? Es posible que alguna, a lo mejor tratando que tenga determinadas efigies o determinadas imágenes, es posible que sí, que pudiera estar en contexto arqueológico bien. Pero en el momento en que ya hay eso, muchas, y hay de todo, ¿verdad? Operaciones quirúrgicas, yo qué sé, pues francamente ya eso no lo puedo meter en ninguna de las culturas, no lo veo que se correspondan con otros tipos de materiales y por lo tanto, en principio, y como te decía antes, yo no soy para esto nada dogmático, estoy abierto a todo. Si alguien viene mañana y me dice, mire, es que esto, pues muy bien, pues lo hablamos y yo reconozco que no tengo razón. Pero mientras eso no suceda, para mí es toda una falsificación. Ya. Desde tu punto de vista, ¿crees que hay mucho todavía por descubrir en Perú? Mucho. En esas civilizaciones que nos enclaves. Mucho. Perú es un país, Perú y parte de Bolivia, ¿verdad? Y también parte de Ecuador. O sea, lo que son los Andes centrales, lo que se llaman los Andes centrales. Son países que piden a gritos. Es decir, España, si España fuera un país que realmente mirara hacia América Latina, que no lo hace, digan lo que digan sus gobernantes, no lo hace. Si fuera un país que realmente mirara hacia América Latina, España tendría misiones permanentes en Perú, como tienen los franceses, o como tienen otros países que no son de lengua hispana, ¿verdad? Como los peruanos, que no tienen nuestra misma historia. Que Perú, igual que Ecuador, igual que Guatemala, son nuestra historia, es nuestra historia, la historia de España. Tendríamos una misión permanente, tendríamos unas casas permanentes haciendo etnología, haciendo lingüística, haciendo arqueología, tendríamos becarios, tendríamos unas publicaciones absolutamente maravillosas que saltarían a los ojos de todos los investigadores. No lo tenemos. Luego, algo está fallando, para mi modo de ver, ¿verdad? Algo está fallando. Hacemos una mínima pausa de música. Tenemos más datos que daros. Todavía nos vamos al mundo maya en un momento con nuestro invitado Miguel Rivera Dorado. Todo un lujo para el programa que esté aquí con nosotros. Enigmas. Misterios. Imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional. Viajamos ahora más al sur, hasta la tierra de los Andes. Allí se asentó otra de las civilizaciones poderosas que estamos tratando de conocer esta noche, los incas. Los incas fueron los dirigentes del imperio americano más grande. Cerca del fin del siglo XIV, el imperio comenzó a extenderse de su región inicial en la región de Cuzco hasta la región sur de las montañas andinas de América del Sur. Su civilización terminó con la invasión española dirigida por Francisco Pizarro en 1532. En el momento de su rendición, el imperio controlaba una población estimada en 12 millones de habitantes, lo cual representaría hoy Perú, Ecuador y también una gran parte de Chile, Bolivia y Argentina. Los incas llamaban a su territorio Tahuantinsuyu, lo que en quechua, el idioma inca, significa las cuatro partes. Un territorio de diversos terrenos y climas muy marcados que albergaba una de las culturas más ricas de la humanidad. Nuestro invitado nos ayuda a conocerla en los próximos minutos. Ahí estaban esos otros datos de otro lugar favorito, de nuestros favoritos en el mundo maya. Miguel, mucha gente cuando se habla del mundo maya creen que es todo algo homogéneo. ¿Era así? ¿O eran ciudades, estados divididas diferentes tiempos, con lo cual no hay relación entre, yo que sé, Tikal y Bonampak o cualquier otra de por ahí? Bueno, este es un fenómeno muy parecido a la Grecia antigua. Las ciudades mayas son ciudades-estado. Cada una de ellas
al menos las más grandes, las más conocidas, son, digamos, cabeceras o capitales de territorios que son relativamente pequeños. Todo el área maya, lo que llamamos área maya o mayab, pues tendría a lo mejor 300.000 kilómetros cuadrados. Tal vez no llega, unos 300.000 kilómetros cuadrados. Y sin embargo, el territorio de cada ciudad-estado no pasaba de 3.000 kilómetros cuadrados, 3.000, 2.500, 1.000 kilómetros cuadrados, algunos mucho más pequeños. Entonces, ¿eso qué significa? Que había decenas y decenas de ciudades-estado. Esas ciudades-estado estaban peleando siempre unas con otras, siempre estaban peleando entre sí, pero lo mismo que pasaba en Grecia, exactamente igual. Pero todos participaban de una cultura común. ¿Y de dónde vino esa cultura? ¿Cómo pues esa cultura viene de los primeros mayas. Los primeros mayas aparecen aquí en las selvas, en el bosque tropical lluvioso del sur y sureste de Mesoamérica, aparecen ahí pues hacia el 1500 antes de Jesucristo. Hacia el 1500. Hay una etapa de formación de la civilización, que llamamos formativo precisamente, y luego hacia el 500-600 antes de Cristo aparecen como si fueran hongos después de una lluvia, ¿verdad? Enormes setas, aparecen unas ciudades monumentales gigantescas. Hacia el 500 o 600 antes de Cristo, atención, ¿eh? Y esas ciudades pues se llaman El Mirador, se llaman Tintal, se llaman Nagbe, se llaman Lamanai, etcétera. Son ciudades tremendas, algunas de las pirámides más grandes, nunca jamás construidas por los seres humanos, no por los mayas, por los seres humanos, están en estas ciudades mayas del 500 antes de Cristo. En El Mirador, por ejemplo. Qué lugar tan increíble, El Mirador. El Mirador, impresionante, impresionante. La pena es que no se ve casi nada, porque claro, son inmensos montículos y ahí está todo cubierto de selva, cubierto de vegetación. Entonces, pues los mayas llegan, se van formando y luego una vez que ya adquieren el rango, la categoría de civilización, pues emigran, la demografía crece, van emigrando de un sitio a otro, llevan la tradición maya, llevan la cultura maya, todos son mayas, hablan lenguas mayas, pero cada uno se establece en un punto y hace su propio reino. Es, ya digo, muy parecido a lo que pasaba con Grecia, muy parecido incluso a algo romano. Es decir, las lenguas mayas son muy parecidas a las lenguas romances. Hay 26 o 27 lenguas mayas diferentes. ¿Sí? Hoy, lenguas mayas diferentes, habladas por mayas, que felizmente son casi 7 u 8 millones, ¿verdad?, de mayas los que hay todavía, felizmente. Entonces, muchas lenguas, todas son mayas, y las palabras se parecen mucho, donde unos dicen chan para decir cielo, otros dicen kaan, ¿verdad? Se parecen mucho, pero son distintas lenguas distintas que nacen de eso, de la separación esta que hubo, ¿verdad?, hace 2000 o 2500 años, o 3000, pero que luego han estado siempre en contacto y en relación unas con otras. Lo que pasa es que, además de eso, los mayas tenían como prurito, desde el punto de vista político e ideológico, tenían como prurito el ser diferentes a los otros mayas. Por eso no hay dos ciudades iguales. Eso es algo que a mí, la primera vez que hice un recorrido por la área maya, me dejó verdaderamente pasmado. Porque si tú viajas por España, te darás cuenta que si abstraes un poquito los detalles más superficiales, pues yo que sé, Ciudad Real se puede parecer a Albacete, ¿eh? Pero es que una ciudad maya, Uxmal, no se parece para nada a Tikal. Y Tikal no se parece a Palenque, y Palenque no se parece a Jolmul, y Jolmul no se parece a Lubantún, ni a Calakmul. Cada ciudad tiene su personalidad, y la tiene fuerte. Y es porque los mayas eso lo hacían a propósito, pretendían que cada una tener una personalidad. La personalidad urbana era la personalidad política, y la personalidad política era la independencia, la autonomía de ese reino, ¿verdad? ¿Cómo debían ser la vida allí, esas ciudades que de hasta 100.000 habitantes, decían algunas de ellas? Yo ¿O son datos exagerados? Tantos, sí, yo creo que es un poco exagerado, porque son ciudades que no tenían el grueso de la población. Es decir, el problema del área maya, del territorio de las tierras bajas, ¿eh? Yucatán, el área maya hablando... incluye también el altiplano, claro, estamos hablando de Yucatán, de Tabasco, de Campeche, de Quintana Roo, de Belice, ¿verdad?, del noreste de Honduras, en fin, de lo que llamamos las tierras bajas mayas. Pues, que es la zona de selva tropical. Luego ya está el altiplano y la costa del Pacífico. Bueno, pues el problema aquí es que con la selva tropical tú no puedes concentrar a la población, porque no necesitas mucha extensión de terreno para los cultivos, que se cultivan con un sistema que se llama de roza, ¿no?, que es quemando y luego pues introduciendo las semillas, talando primero, quemando y luego cultivando. Bien, pues no puedes concentrar a la población. Por lo tanto, no podía haber 100.000 personas, es muy raro en una ciudad.
porque hubiera necesitado tal cantidad de alimentos, tal cantidad de tierra próxima para cultivar, que es imposible. Para 100.000 personas necesitamos tanta tierra que te ibas ya a kilómetros y kilómetros de distancia, y entonces, por lo tanto, no se puede cultivar allí. Ya. Miguel, ¿pero por qué? Una pregunta que siempre me han hecho, ¿no? ¿Por qué los mayas, siendo un pueblo tan avanzado, con tantos desarrollos astronómicos, matemáticos, etcétera, eligen una zona tan dura para vivir como es esa selva, que como has estado, la conoces, es increíblemente dura? ¿Por qué? Podrían haber estado en otros lugares, ¿no? ¿Tú no te has fijado en que las llamadas civilizaciones originarias, civilizaciones prístinas, las que han dado el paso a la civilización, ¿verdad? Las sociedades que han dado el paso a la civilización, las primeras, las originales, ya digo, las más interesantes de todas han surgido en medios hostiles? Todas. No lo había pensado. Egipto, un desierto. Pero decía Heródoto, está el Nilo, pero es un desierto. Mesopotamia, otro desierto. Está en el Tigris y el Éufrates. Bueno, pues lo mismo pasa con los mayas. Los mayas tienen un territorio que es enormemente hostil, la selva tropical, pero luego tienen los lagos, los ríos, y en el norte los cenotes, que son como grandes oasis, ¿no? Cenotes son pozos en el terreno kárstico, ¿verdad? Entonces, pozos naturales. Entonces, cuanto más difícil y más dura es la situación, más el ser humano se pone en marcha para lograr respuestas y resultados formidables. Es curioso, es como una inercia. Una vez que haces el esfuerzo para poder vivir en un medio claramente hostil, ese esfuerzo ya te lleva, tira de ti, ¿verdad? Piensa también en la conquista de América. La conquista de América es realmente producto de la conquista de Granada. Se había conquistado Granada, había tal euforia, había tantas ganas de seguir, que los reyes católicos dieron pie a Colón. Les pareció, vete y sigue, y todo el mundo se fue para allá a seguir. Entonces aquí pasa algo parecido. La gente que logra sobrevivir en un medio como el de Tabasco, de las tierras bajas de Tabasco, que es el más duro de todos, esa gente puede construir una civilización gigantesca, porque ya ha conseguido lo más importante, que es resistir a ese medio. ¿Y qué opinas de eso del tiempo? ¿Es cierto que los mayas eran los que mejor sabían medir el tiempo? Sí, esta es una verdad absoluta. Los mayas hicieron cosas con el calendario y con la aritmética que en Europa, bueno, hay que esperar muchísimos siglos, ¿verdad?, para poderlo ver. Y la precisión con que ellos midieron el año solar, la revolución sinódica de la Tierra, pues esa precisión no se alcanzó hasta hace muy poco, ¿verdad?, en Europa. Entonces, sí, no, son maravillosos astrónomos, maravillosos matemáticos, sobre todo aritméticos, muy buenos geómetras, muy buenos las orientaciones de los edificios, la traza de las ciudades. Ahí ya no solo hay figuras zoomorfas que decíamos antes, ahí es que hay verdaderos teoremas matemáticos. Es una cosa impresionante. Los arqueoastrónomos disfrutan el área maya como cosacos, ¿verdad?, porque es que es una cosa maravillosa, una ciudad maya, la de claves, la de símbolos, la de elementos aritméticos, geométricos que existen. Entonces eran muy buenos, lo cual, por otra parte, no es una rareza. Si tú levantas una montaña artificial, que es lo que eran las pirámides, si tú levantas una montaña artificial en el trópico y te subes a ella, el cielo te seduce para siempre. Cuando yo estaba excavando en Oskintog, recuerdo que, a pesar de que estábamos todos agotados, todo el equipo absolutamente hecho cisco, ¿verdad?, a veces, después de cenar, después de cantar, después de bailar, alguien decía, vámonos al sitio. Y a las 2 de la madrugada o a las 3, el sitio estaba a 30 kilómetros de Mascanú, donde vivíamos, cogíamos los jeeps y nos marchábamos a Oskintog. Teníamos que levantarnos a las 5 de la mañana para empezar a trabajar. Nos íbamos a Oskintog, nos subíamos a la pirámide más alta y casi llorábamos, no sabíamos, ¿verdad? El cielo, ese cielo era un cielo que nunca se ha visto en una ciudad como Madrid, nunca jamás los madrileños han podido ver. Seguimos con los mayas. A diferencia de, como decías antes, de los incas, ellos tenían una escritura y se ha podido entender y comprender mucho de su historia, ¿no? Pero hay mucho todavía por descubrir, ¿no? Sí, mucho. Su origen, por ejemplo, cómo desaparecen, que es la pregunta clave. Claro, no, y cómo surge la propia civilización, porque estamos diciendo, yo te decía que hay un periodo formativo y que hacia el 500-600 surgen las grandes ciudades, pero claro, desde una sociedad de aldeas igualitarias, ¿verdad?, como ciertas tribus africanas o amazónicas, de pronto ciudades como el Mirador, que es una gestión de fuerza de trabajo absolutamente colosal, pues eso hay que explicarlo. Y explicar eso
en un medio tan hostil como el de las tierras bajas mayas no es nada fácil. Por eso se han escrito libros y libros sobre el origen de la civilización maya. Y hay quien dice que es que tenían agricultura hidráulica, que si esto, que si lo otro. Y hay quien dice también, claro, que los que venían naves espaciales y les ayudaban. Bueno, entonces, y la desaparición tampoco sabemos por qué. ¿Por qué de pronto una civilización que está en la cúspide, en el apogeo, en el florecimiento máximo, en el 800 de nuestra era, etcétera, de pronto empiezan a abandonarse las ciudades, las grandes ciudades, las formidables ciudades de las tierras bajas, del Petén de Guatemala, enormes ciudades, centenares de inmensas ciudades se abandonan? Como las fichas de dominó, se abandona una, 20 años después se abandona otra, 40 años después se abandona otra, tal, y se van abandonando todas, se van las minorías gobernantes, 20.000, 15.000, 30.000, 50.000 personas que se marchan y desaparecen. ¿Y a dónde van? Ya lo quisiera yo saber. ¿Se internan en la selva como quizá los lacandones? ¿Y desaparecen ahí? No. ¿No? No, todo eso deja huella. Sí. Deja huella, no sabemos dónde van, se van hacia el norte tal vez. De integrarse en algo se hubieran integrado en las ciudades del norte que no son abandonadas. Las del norte de la península de Yucatán no se abandonan. Uxmal, por ejemplo, Cabaj, Chichén Itzá, etc. Esas no se abandonan. Pero las del sur sí, se podían haber marchado hacia el norte. Yo creo que los arqueólogos lo hubiéramos detectado y no lo hemos detectado. Por eso te decía hace un rato cuando hablábamos tú y yo, ese sí que es un misterio. Ese sí que es un misterio. Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Y tras las noticias, los servicios informativos de las 3, las 2 en Canarias, regresa el Espacio en Blanco a las antenas de Radio Nacional. Bienvenidos a todos los que seguís ahí llenándolo todavía a estas horas. Saludos en cualquier parte del planeta que estéis, a través de Radio 1, Radio 5, a través de la radio online o descargando el podcast. Y para seguir en esta segunda hora vamos con un tema que han llamado El último adiós. Tras esa introducción os lo presentamos. Nuestro siguiente invitado resume las conclusiones de docenas de experiencias inexplicables en el campo de la medicina oficial, vividos por sus propios protagonistas. Visiones en pacientes a punto de morir, experiencias cercanas a la muerte, o pacientes que se recuperan de forma súbita y total de enfermedades después de una intervención religiosa. Los protagonistas, los encargados de velar por nuestra salud en hospitales y residencias, médicos y enfermeras. Las enfermeras mismas a menudo han tenido sus propias experiencias en un contexto hospitalario. Apariciones, coincidencias significativas, campos de energía, luces o descargas eléctricas en torno a un paciente hospitalizado. Nuestro tiempo nos lleva a conocer algunas de estas experiencias en el último adiós. Cada día son más los expertos, los investigadores, los médicos, los psiquiatras, psicólogos que se acercan a ese fenómeno de la vida después de la vida. El último abrazo de despedida es un ejemplo de lo que hoy queremos contaros. Experiencias paranormales de enfermeras, escrito por Alejandro Parra. Hasta Buenos Aires nos vamos para saludarle. Buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Un gran placer hablar nuevamente contigo. Igual te digo, ¿sigue tan moreno? ¿Cómo? Sí, sigue tan moreno como cuando estuviste en España. Ajá, sí. ¿Sigues tomando el sol? Y claro, porque estamos en verano. Sí, este año no me tomé vacaciones, pero de todas maneras, sí, aquí el verano es muy fuerte, sí, seguro. Bien. El último abrazo de despedida. ¿Por qué te dio por escribir ese libro? Bueno, yo algo te adelanté el año pasado cuando estuvimos en la entrevista junto a Marcelo Lemián y otros colegas, y en relación con un estudio que por entonces todavía estaba conduciendo, basado en la inquietud de una alumna. Yo soy
profesor del área de metodología de investigación en la Universidad Interamericana, y los alumnos por lo general se gradúan con una tesis de grado, como en España por supuesto, y ella me llevó la inquietud de que normalmente en los hospitales suelen ocurrir ciertos episodios que se consideran sobrenaturales o paranormales, y que las enfermeras por lo general tienen una proximidad hacia cierto tipo de experiencias y en definitiva son bastante sensibles a este mundo espiritual. Bueno, esto motivó en parte a diseñar un estudio basado fundamentalmente en encuestas, en el que en esta investigación básicamente hicimos un primer estudio que se podría considerar piloto, pero que sirvió para que ella, como enfermera profesional, se pudiera graduar a su vez como psicóloga. Y en este estudio entrevistó a 100 enfermeras, y 39 de ellas, casi el 40% de ellas, había tenido alguna vez algún tipo de experiencia, y dividimos esta encuesta en dos grandes preguntas. La primera era si la enfermera había tenido ella misma, había sido testigo de cierto tipo de episodios que podríamos considerar anómalos, espirituales, paranormales, etcétera, y un segundo grupo que nunca había tenido ningún tipo de experiencia, pero que había oído de parte no solamente de sus propias colegas enfermeras, sino también de médicos, personal de limpieza, pacientes, familiares de pacientes, cierto tipo de experiencias que eran similares a aquellas enfermeras que los habían tenido. Y el impacto de las respuestas y de los testimonios fue para ella, en primer lugar, muy sorprendente, porque ella, aunque nunca había tenido ninguna experiencia, sí había conocido compañeras suyas, colegas suyas que las habían tenido, pero sobre todo el impacto del estudio demostró de que efectivamente las enfermeras son testigos privilegiados de un enorme número de fenómenos que ahora vamos a describir, y que este estudio luego se multiplicó cuando yo, luego, un par de años más tarde, junto con otros colegas, formamos un equipo de investigación en el que comenzamos a entrevistar, ya no a 100, sino a alrededor de 1.200, pero con las cuales nos quedamos con 400 casos de enfermeras. Wow. Las cuales, llegamos a entrevistar alrededor de a contactar a 1.200 enfermeras de 39 hospitales, y entre los cuales estaban sanatorios, hogares de ancianos, gerontos psiquiátricos, conductores de ambulancia, servicios pediátricos, neonatologías, etcétera. Y en todos estos espacios clínicos encontramos un gran número de testimonios, muy dispersos, muy distintos entre sí, pero el objeto del estudio fue clasificar, y te puedo asegurar que nos quedaron un enorme número de experiencias y casos en el tintero, pero sí es cierto de que en casi todos los servicios de salud y en todas las áreas, pero fundamentalmente en dos de ellas, en los hospitales, en las unidades de terapia intensiva y en los hogares de ancianos, encontramos el mayor número de testimonios, tanto de cuidadoras como de enfermeras, en relación con episodios que podríamos calificar como sobrenaturales o paranormales. Y esto fue un poco el producto, muy breve, porque en realidad si hubiéramos querido escribir un libro al menos de 2 volúmenes, incluso hubiera dado para mucho más. Para una enciclopedia seguro, sí. Este es nuestro invitado, no os lo he presentado, el doctor Alejandro Parra, doctor en psicología y una de las personalidades más influyentes en el mundo del misterio, de la investigación en Latinoamérica. Te voy a hacer una serie de preguntas así como si fuera un test, para que me vayas contestando para profundizar un poco en el libro. ¿Te parece, Alejandro? Sí, por supuesto, desde ya. ¿Por qué hay que ser religioso para tener experiencias de este tipo, así parapsicológicas, paranormales? Bueno, en el caso de las enfermeras, puntualmente teníamos todo tipo de testimonios tanto de enfermeras religiosas como incluso enfermeras totalmente ateas. Y este sí era una característica bastante singular, porque incluso las que eran ateas llegaron a tener experiencias de apariciones, oír voces o quejidos, y cuando iban a buscar no encontraban nada. Digamos que las que no son religiosas
suelen experimentar quizá mayor temor, y las que son religiosas incluso lo pueden atribuir a razones específicamente espirituales. ¿Y por qué a las enfermeras? ¿O se da también entre los médicos, los camilleros, la gente de hospital? Quizá porque están más cerca del paciente, más tiempo, más horas. Sí, en términos generales la mayoría... A ver, entrevistamos a algunos médicos, pero los médicos en general reconocen que, aunque ellos han tenido algunas experiencias, aunque bastante menos frecuentemente, la enfermera ciertamente, al tener mayor proximidad al tratamiento paliativo, a las tareas de higiene y a otros procedimientos técnicos, y el mayor tiempo y responder con mayor urgencia a las necesidades de los pacientes, están como más próximas, y a veces hay momentos, sobre todo por la noche, en el que algunos pacientes pueden confesar eventos o situaciones como, por ejemplo, experiencias cercanas a la muerte, o experiencias de salir del cuerpo, o episodios de apariciones, que son las experiencias que hemos encontrado más frecuentemente. ¿Lugares donde se dan más? ¿En cuidados paliativos o en geriátricos? ¿O en ambos sitios? No hace falta, no importa el lugar, se da en casi todos los hospitales. Y, a ver, donde hemos encontrado con mayor frecuencia son en hospitales, en unidades de terapia intensiva. Hay algunos episodios. Algunos podríamos calificar como paranormales, en el sentido de algo que no se puede encontrar una explicación, al menos por ahora, como por ejemplo reacciones que pueden tener los pacientes que están hospitalizados, pero las enfermeras ni los médicos consideran estos episodios como paranormales en un sentido estricto. Sí, sin embargo, algunas enfermeras han tenido experiencias de encontrarse con, por ejemplo, una figura o una sombra, o luces, o cierto tipo de episodios en torno a pacientes que estaban en terapia intensiva, o por ejemplo haber conversado con algún paciente que en forma inexplicable se encontraba en un estado de coma, y sin embargo recordaba haber visto a una persona al salir de un coma profundo de varias semanas, lo cual era, digamos, para un paciente en coma es literalmente imposible, ¿no? Y sin embargo, algunos pacientes llegaron a recordar conversaciones, aunque estos casos son bastante inusuales. De todas maneras, desde el punto de vista neurológico, son virtualmente inexplicables. El problema es si consideramos esto paranormal o no. Otros episodios no ocurrían por ejemplo, en hogares de ancianos. Los hogares de ancianos, como todos sabemos, son lugares en tránsito, en los cuales la muerte es la moneda corriente, y hay muchas enfermeras que solían tener experiencias, sobre todo sensaciones de frío o sensaciones de calor en torno a la muerte de un paciente recientemente, y episodios así eran bastante frecuentes. Ahora vamos a ver con más detenimiento. Aquí en el libro hablas de una enfermera, fenómenos físicos me refiero ahora, una enfermera que relató que mientras estaba sola preparando la medicación para un paciente que estaba en otra habitación, salió volando sobre su cabeza un báster de suero fisiológico. Había 4 básteres solamente, no había forma alguna de que se moviera, como si fueran poltergeist, movimiento de objetos. ¿Alejandro? Sí. Episodios de estas características son bastante frecuentes. Movimientos de instrumental quirúrgico, de puertas que se cierran y se abren en forma inexplicable. Hay varios de estos episodios que podríamos calificar como psicoquinéticos o poltergeist o fenómenos de estas características. Sí, son bastante frecuentes. Luego te preguntaré, en tu aspecto de psicólogo y de investigador, qué puede provocar todo esto. Sueños y visiones del más allá. Parece que es bastante común esas visitas del más allá cuando uno está cercano a la muerte, ¿no? ¿Vivían también esa experiencia las enfermeras que entrevistaste? Sí, sobre todo en los hogares de ancianos y en otros espacios clínicos. Es muy frecuente, y sobre todo particularmente en gerontopsiquiátricos y en algunos psiquiátricos también, episodios en los cuales algunos pacientes, y de hecho hay una clasificación médica, aunque bastante poco usual,
que por lo general se suele aplicar a estos casos, lo cual a mi criterio al menos es errónea, por lo menos en algunos de ellos, que es el concepto de la psicosis preterminal. La psicosis preterminal está calificada como un estado confusional en donde el paciente, momentos antes de su muerte, refiere a alucinaciones, delirios, etcétera. Lo que los psiquiatras por lo general no se ocupan demasiado en determinar es cuál es la naturaleza o en todo caso el contenido de estos delirios y alucinaciones. Pero lo que sorprende a las enfermeras, lo más notable, y casi en la mayor parte de los casos, incluso muchos de tus oyentes recordarán algún episodio de estas características, es el caso de aquellos pacientes que describen visitantes o personas que... Acá hay un tema interesante que en realidad exige una revisión, porque tenemos un enorme espectro de experiencias de este tipo. Por ejemplo, la visita de un ser de luz o bien de seres alados, que por lo general son interpretados como ángeles, incluso mascotas que el paciente tenía, que habían fallecido, o familiares fallecidos que lo vienen a buscar. Y aquí encontré un enorme número de testimonios que son muy conmovedores, sobre todo, y son muy de fuerte impacto emocional, y un poco le dan el título al libro, que es El último abrazo de despedida, porque señalan el modo, sistemáticamente, estas, entrecomilladas, alucinaciones, muestran que algunos pacientes reciben a veces la visita de familiares fallecidos o de seres que aparecen a los pies de la cama. Los investigadores americanos y los británicos llamaban a esto visiones en el lecho de muerte. Y por lo general, la característica más común de estas visiones era que en un lapso no mayor de entre 2 horas, a veces minutos, pero si no entre 2 horas a 48 horas, o sea, no más de 2 días, el paciente sistemáticamente fallecía a posteriori de tener estas visiones. ¿Era como si vinieran a buscarle los familiares entonces, Alejandro? ¿O esas luces? Exactamente, sí. Y ahí tenemos, bueno, muchas anécdotas e historias de este tipo de visitas. Algunas son atemorizantes, o sea, por ejemplo, recuerdo el caso de una paciente que le decía a su enfermera, ¿quiénes son esas 2 personas que están allí? La enfermera, que estaba sola, se da vuelta y le dice, no hay nadie aquí. Dice, no, esas 2 personas están observándome y me vienen a buscar, pero yo no me quiero ir al lugar donde me quieren llevar. Esa paciente murió apenas un día después, ¿no? En otros casos la experiencia es totalmente distinta. Por ejemplo, la visión de un ángel que la viene a buscar a una viejita, a una señora muy anciana, y ella está muy feliz. Ella dice que es un ángel, que es un ser alado, que la viene a buscar, que la va a llevar a un lugar donde hay mucha paz, donde se va a encontrar con Jesús y con la Virgen. Ella era una mujer muy creyente, y a los pocos minutos fallece, y una de las enfermeras lo que nos cuenta es que su fallecimiento fue totalmente pacífico, con una sonrisa en el rostro, como si realmente hubiera tenido un encuentro sobrenatural con alguna fuerza extraordinaria. Qué bonito. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Alejandro Parra, viendo algunas experiencias de vida después de la vida o paranormales en hospitales con enfermeras. Vamos al geriátrico. Te pido si puede ser que sea sintético. Decías que a veces las enfermeras habían sentido cambios de temperatura, frío o calor cuando se iban los ancianitos, y hay muchos momentos de reconciliación, ¿no?, de reparación de errores en ese momento antes de marcharte de los ancianos. Sí, tenemos muchos episodios muy interesantes. Por ejemplo, bueno, van desde visiones de niños, cambios térmicos, cambios de temperatura, excesivo frío, por ejemplo. Muchas enfermeras relataban que cuando el paciente moría sentían que un frío corría por sus cuerpos, como si esa entidad, esa fuerza atravesara sus cuerpos. Bueno, visiones en el lecho de muerte o visiones en la agonía. Un fenómeno muy interesante, tanto en hospitales como en geriátricos, es el fenómeno de los timbres, que en inglés se tradujo como buzzer effect. Timbres. El fenómeno de los timbres es muy curioso. En algunas habitaciones donde han quedado algunos pacientes, pero no en todos los casos, y los timbres, que sirven para hacer los llamados a las enfermeras cuando se necesita alguna asistencia, suenan de manera inexplicable sin que nadie los toque.
Y hay habitaciones en particular en donde ese fenómeno, a pesar de que el personal de mantenimiento los repara, de todas maneras continúan funcionando de la misma manera, ¿no? Esto es un fenómeno que me sorprendió mucho. Qué curioso. Voces o músicas también se escuchan en ese momento de la ACM, ya experiencia cercana a la muerte, ¿no? Sí, son muy frecuentes. A ver, los pacientes por lo general suelen referir a sus enfermeras el haber tenido episodios en los que han podido, durante la intervención quirúrgica, haber visto el dispositivo, la sala quirúrgica y quienes estaban allí. Hay un episodio que relata una enfermera que me resultó sumamente interesante, de un paciente que llama a su cirujano cardiólogo y le relata un episodio en el que mientras estaba siendo intervenido, él ve a cierta altura, ya con la anestesia y todo la sala quirúrgica, y en un momento determinado, de entre el personal de instrumentadores, de anestesiólogos, etcétera, una enfermera que llevaba un instrumental y se le cae un bisturí. La enfermera se agacha, lo recoge y se lo lleva fuera de la sala de operaciones. Esta era la visión que este hombre había tenido, se la comenta a su cardiólogo. El cardiólogo, a su vez, interesado por el tema, porque había escuchado muchas de estas experiencias, se lo lleva a la jefa de enfermeras, y la jefa de enfermeras localiza a la enfermera que había tenido ese episodio y le pregunta efectivamente si a ella no se le había caído, y la enfermera le responde sí. ¿Y cómo lo sabe usted? Por supuesto, el médico, el cardiólogo, nunca le dio la fuente de información. Pero esto muestra claramente que, digamos, en primer lugar, la vida no termina con la muerte. En segundo lugar, nos da muestra de que la mente puede seguir operando de manera independiente del cerebro, que el cerebro, aunque esté anestesiado y en una situación, de extrema gravedad, aún continúa teniendo algún nivel de actividad, no solamente intrasomático, sino también por fuera. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos es que todas estas experiencias no encajan dentro de lo que nosotros comprendemos como una alucinación, están por fuera. Experiencias con niños. También algunos de estos enfermeras han sentido la presencia como de niños que aparecían, huellas de pisadas de niños, pellizcos incluso de niños. Alejandro. Y sí, esta es una experiencia muy impresionante, wow. Probablemente una de las más notables, sobre todo desde el punto de vista de la evidencia. Y muchas enfermeras, aunque en realidad está prohibido por ley en España y en Argentina también, no pueden tomar fotografías de sus pacientes, pero algunas enfermeras me enviaron en forma confidencial fotografías tomadas de algunos pacientes o en los sectores del hospital, donde pueden verse figuras, nubes, vapores, luces o cierto tipo de apariciones que son bastante frecuentes. El fenómeno de la enfermera que relata en el libro es muy interesante. Una enfermera, hay una sala de neonatología, hay una historia que se cuenta repetidamente de que en la sala las enfermeras, cuando muere un niño, lo que algunas enfermeras sienten es como la sensación de pellizcos o como si te jalonaran la falda y así. Bueno, esto ocurrió en una ocasión que una enfermera llevaba un frasco con talco, se le cae y cuando va a buscar un trapo, una tela para limpiarlo, y regresa, ella puede ver clara y nítidamente que en la mancha de talco que había quedado allí, unas pequeñas huellas de pies, como si alguien, un niño pequeño, no más de 3 años quizá, hubiera dejado esa marca allí, ¿no? Y realmente la enfermera que me relató el episodio confía plenamente en el testimonio de esta enfermera que se lo relató, porque por supuesto quedó espantada, asustada por justamente este episodio. Evidentemente sin que hubiera un niño allí. Casos de animales, y casi terminando. Animales, sobre todo gatos, anunciando premoniciones alrededor de pacientes que están a punto de morir, ¿verdad? Sí, este es un episodio que ocurrió en un hospital en Nueva Jersey, acerca del cual se terminó incluso escribiendo un libro. El gato se llamaba Oscar. Era un gato que tenía
Esto generó un gran debate médico, porque en algunos servicios hospitalarios se permite la entrada de perros, gatos, caballos y mascotas pequeñas para que algunos pacientes puedan experimentar el cariño o el afecto de estos animales en los servicios. No todos los hospitales lo permiten, pero algunos sí. En ese hospital de Nueva Jersey, un médico americano observó la conducta anómala de un gato que toda vez que se aproximaba a un paciente durante algún tiempo, este paciente fallecía. Bueno, esto por supuesto generó muchas especulaciones de que muchos pacientes no querían que el gato estuviera cerca, pero la experiencia que me sorprendió fue el testimonio de una enfermera en un hogar de ancianos que observó una paloma blanca apoyada, como durmiendo, en el cabezal de la cama de una paciente que estaba en su fase terminal, aunque por supuesto no era el momento de la muerte de esa paciente. La paciente estaba bien en ese momento, no tenía ningún problema. Lo sorprendente es que cuando las enfermeras vuelven a ingresar a la sala, a pesar de que la habitación estaba totalmente cerrada, la paloma había desaparecido, y cuando van a ver a la paciente, ella ya había muerto, ¿no? Bueno, testimonios de este tipo son bastante frecuentes. Uno que me relató, y con esto cierro, una médica que conduce un establo terapéutico en este hospital. Este hospital permite la entrada de caballos. Los caballos tienen una empatía muy importante con algunos pacientes, y observaron que un caballo en particular en la sala lamía a una paciente, y no podían retirar el caballo, a pesar de que el caballo estaba entrenado para entrar y salir continuamente. Bueno, ese paciente falleció 2 horas después. Qué curioso. Sí. Terminando casi, Alejandro, los profesionales, con todos ellos con los que habéis estado entrevistándoos, ya lo ven ese tipo de cosas con más tranquilidad, con más normalidad, aceptan que ocurran estas cosas, y podemos tener esperanza, ahora sí que vamos a sacar conclusiones, en que existe una vida después de esta, o todo es creado por la mente del propio protagonista. Bueno, a ver, es una pregunta muy fácil de hacer, pero por supuesto muy difícil de responder. Yo creo desde una convicción puramente personal y desde mi propio sistema de creencias. Por supuesto no cuento con ninguna evidencia científica al respecto, pero yo tengo una convicción de que existe alguna forma de vida después de la muerte. Vale. Y se refuerza esto incluso a través del testimonio de todos estos casos que hemos relatado en ámbitos hospitalarios. Los hospitales, por supuesto, un parapsicólogo que leyó uno de mis artículos cuando publiqué en inglés me dijo: después de los laboratorios de parapsicología, el segundo y más importante laboratorio es un hospital, haciendo referencia al hecho de que parecen ser espacios ideales para que este tipo de fenómenos ocurran. Mi libro también tiene un aporte, no solamente a los trabajadores de la salud, médicos, sobre todo enfermeras, trabajadores sociales, etcétera, sino también nosotros intentamos crear lo que se llama el perfil de la enfermera sensitiva. ¿Qué significa esto? El perfil de enfermera sensitiva es una característica de personalidad que define a aquella enfermera, o al menos a todo ser humano, que tiene características que le permiten entrar en sintonía con esas frecuencias que podríamos llamar extrasensoriales, espirituales o paranormales. Características de personalidad que están muy bien definidas. En primer lugar, la más importante es su capacidad de concentración, su capacidad de absorción, su, sintonía con la tarea. Esto es un punto importante. En segundo lugar, capacidad empática y su, habilidad para entrar en conexión con, aquellos pacientes que están
de alguna manera necesitados de este acompañamiento, esa percepción de apoyo y de protección. De modo que uno podría interpretar que en realidad es cierto que no todas las enfermeras tienen estas experiencias, pero sí es cierto que hay algunas enfermeras que tienen esta capacidad de sintonizar con estas otras realidades alternativas y que en alguna medida las experiencias cercanas a la muerte o todas las experiencias que están descritas en este libro, El último abrazo de despedida, son una manera de conectarse con ese mundo y ser percipiente de esa realidad que a lo mejor al resto de los mortales se nos escapa, pero que las enfermeras tienen mayor capacidad para sintonizar con esta realidad. El último abrazo de despedida. Alejandro Parra ha sido nuestro invitado. Forma de contacto contigo, si quieren comentarte alguna cosa, Alejandro. Seguro, nuestro sitio de internet es www.alipsi.com.ar y espero que el libro sea sobre todo leído en los ámbitos de la enfermería y no solamente en el ámbito de lo paranormal y los interesados en estos estudios, sino que sea un aporte significativo a aquellas personas que tengan la posibilidad de tener un acercamiento más sensible al dolor que significa la pérdida de un ser querido. Ahí están esos datos. Te doy un abrazo, no el último, y ni de despedida, espero volver a tenerte y te deseo lo mejor. Igualmente para ti, Miguel, un fuerte abrazo, gracias por tu calurosa entrevista. Hasta muy prontito, Alejandro. En 200 metros. La vida se mueve a golpe de clic. Escucha, mira, lee. Vive lo que pasa en la nueva aplicación RTV Noticias. Internacional en esta sintonía de Radio 5. Emisión en directo de Radio 5 y el canal 24 horas. Información de rtv.es. Y además, programas informativos de Radio Nacional y Televisión Española. En la web RTV. Descubre la nueva aplicación RTV Noticias para entender la vida. Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y ahora algo de lo que nos espera en Canarias, sabéis, en breve, el 11 de mayo estaremos en Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, y haremos un programa especial desde el TEA, con un montón de sorpresas, entre otras esto que os vamos a contar. A partir de las 19 horas, hora canaria, estaremos allí, así que pillar sitio para que estemos todos juntos y escuchad. El dios bueno, Chachao, indio viejo, se aburría en la eternidad del cielo, así que quiso bajar a la tierra, aunque estuviera llena de barro, aunque estuviera llena de agua, aunque todo fuera efímero y mutable allí. Bajó a la tierra y gozó y disfrutó como un niño chico jugando con el agua, jugando con el barro. Con el barro hizo figuras de fantasía, las modeló, les dio forma y pensó una idea irresponsable, la verdad. Soplar, dar aliento divino a aquellas figuras. Así fueron creados los animales. Pero claro, los animales no tenían espacio donde moverse con tanta agua y con tanto barro, así que Chachao sopló y sopló y sopló. Y apartó las aguas, y secó el barro, y se creó la pampa. Ahora sí, los animales tenían espacio. Y Chachao estaba contento, estaba de buen humor. Tanto es así que viendo su imagen reflejada en el agua, decidió reproducirse a sí mismo, una imagen de sí mismo, en barro. Así que fabricó dos monigotes grotescos, porque él estaba de buen humor, tenía ganas de reírse de sí mismo. Estando en estas, no se dio cuenta de que el ñandú, contento con sus carreras, entusiasmado, saltó al cielo y comenzó a recorrer el camino del cielo. Y esto no gustó nada a Chachao. Cogió sus boleadoras y las arrojó al ñandú e hizo que cayera al suelo, que volviera a la tierra. Pero la marca quedó en el cielo. Su garra está plantada en el cielo. Es la Cruz del Sur. Y la boleadora también quedó marcada en el cielo. Alfa y Beta de Centauro. A todas estas, Gualicho, el dios malo, aprovechando la distracción de Chachao, bajó a la tierra. Y vio los monigotes de barro, que se parecían a Chachao, pero que eran grotescos, una burla.
vestidos con poncho y con chiripá, y quiso gastar una broma. Sopló aliento de vida a aquellos monigotes. Los monigotes cobraron vida. Chachao y Gualicho se horrorizaron al ver a aquellos monigotes moverse, pavonearse, hablar y discurrir como si fueran dioses. Chachao corrió, huyó y saltó al cielo, y con su cuchillo de piedra cortó el camino del cielo, dejando en la tierra a Gualicho, al dios malo. Gualicho estaba horrorizado. Gualicho pensaba y continúa pensando cómo destruir su imprudencia, cómo aniquilar a la mujer y al hombre. Por eso envía enfermedades, guerras y hambre, y lo hace siempre de lejos, pues le causa horror la humanidad y le remuerde la conciencia. Por eso vive en lo profundo de los montes y solo se arriesga a salir cuando las noches son oscuras. Y ahora nos vamos a las Tierras Verdes, a un país de leyenda, a la búsqueda de enigmas. Nuestro próximo colaborador nos lo ofrece a las tradiciones, algo que parece que ocurre también ahí en Dublín y donde estás en Irlanda, ¿verdad? Sí, es que nosotros deberíamos cambiar un poco el chip y pensamos que ser muy avanzados significa negar la parte mágica que llevamos dentro de nosotros mismos, pero eso es quizás la parte más increíble que tenemos y no sé yo qué alegría puede tener esa persona que se está arrancando esa parte mágica. Yo te puedo decir, mira, que aquí he redescubierto el arco iris. Irlanda es un país hermosísimo, Dublín es una ciudad preciosa, pero donde casi siempre está lloviendo. Sin embargo, hay un momento, casi siempre, todos los días hay un momento en el que esa lluvia para y se abre el cielo, y en ese cielo se asoma un arco iris. Y eso, Miguel, es absolutamente increíble. Eso es para mí un redescubrimiento de que por mucho que llueva, por mucho que el firmamento esté oscuro, siempre va a salir la luz del sol. Y si ese sol te regala esa imagen de 7 colores que realmente te alegra el corazón, pues es pura magia. Ese es el Dios, creo que hemos olvidado, el Dios de la magia. Si alguien piensa que es muy evolucionado por estirparse la parte mágica, por estirparse a Dios del corazón, pues, por dejar de creer en esta realidad, que no deja de ser una realidad, y una realidad evidente, una realidad que si te tomas la molestia de viajar a estos lugares puedes convivir con ella. Si alguien piensa que es más moderno por eso, allá él. Yo prefiero seguir en mi santa ignorancia y seguir emocionándome viendo arco iris y pensando que detrás de ese arco iris hay una tierra de seres escondidos, quizás a la vera de algún dolmen, de alguna tumba con pasaje, que es el acceso al más allá de los celtas. ¿Y por qué no? ¿Por qué no puede existir esos mundos que nuestros ancestros creían y que nosotros ahora, en nuestro empeño de ser supermodernos, negamos obstinadamente? Estás hecho un buen tabernero, ¿eh, Derviche? Vamos a buscar lugares extraños. La tumba del gigante, uno de los dólmenes más enigmáticos y desconocidos de Irlanda. ¿Estuviste por ahí? Sí, y te aseguro que me costó la vida llegar hasta él. Y fíjate que está en el sur de Dublín, y yo antes vivía en el sur de Dublín, estaba muy, muy cerquita de mi casa, y sin embargo es uno de los lugares más inaccesibles que he encontrado. Te estoy hablando de que luché contra una naturaleza salvaje, contra unas zarzas de más de 2 metros de altura, hasta poder llegar a ese lugar. Y te puedes imaginar que cuando llegué allí, después de una batalla de, no sé, de verdad, cuántas horas, exhausto, con la piel magullada, con la ropa rasgada, lleno de barro hasta arriba, cuando llegué allí y lo vi, y descubrí ese silencio y esa paz, realmente me pregunté si alguien no se está dedicando a ocultarnos estos lugares, para que no lleguemos a ellos, para que no podamos acceder, porque quizás cuando estamos allí y
sentimos esa magia y esa paz y esa sensación de plenitud, quizás cuando salgamos de esos lugares nos demos cuenta que cuando pasamos a la iglesia no nos sentimos de esa forma, o pasamos a una mezquita o una sinagoga, y que quizás nos dé por buscar más el contacto con la naturaleza salvaje, con la naturaleza viva, o con estos enclaves que alguien hace muchísimos años se ha dedicado de alguna forma a señalar, para que nosotros hoy recojamos esa herencia, ese testamento, y podamos aprovecharnos de ello. Dime una cosa. Digo, no sé, sí. Dime. No, te iba a preguntar, ¿es una tumba? Porque quiero que me lleves a unos cuantos lugares más. ¿Es una tumba? ¿Es una piedra simplemente? Es que nadie lo sabe. Es un dolmen, está compuesto por 6 losas de piedra que se presupone, la leyenda dice que es la tumba de un gigante. Nosotros no podemos saber si realmente es la tumba de un gigante, porque yo incluso en la biblioteca del Trinity College no he encontrado ninguna información sobre esta tumba. Igual que sí he encontrado información sobre una tumba que tengo también ahora mismo en el norte, en la ciudad de Howth. Yo vivo muy cerquita de Howth. Aquí está la tumba de Idín, que es un dolmen, y sí se sabe la leyenda y se sabe todo del sur, de la tumba del gigante. No sabemos absolutamente nada. Lo que sí se sabe, o lo que yo te puedo decir, es lo que sentí allí, y sentí que ese lugar era absolutamente especial, mágico, conmovedor. También en la zona donde tú estás, Manuel, hay algo que se llama las tumbas con pasaje. ¿Qué es esto? Pues realmente es una evolución del dolmen. Es decir, con el tiempo esta construcción megalítica fue evolucionando, la gente fue haciéndolo más grande, sobre todo si se trataba, por ejemplo, de la tumba de un rey o de un santuario. Y de tumbas con pasaje, aquí en Irlanda sabemos mucho. Yo concretamente vivo a 50 kilómetros de una de las tumbas con pasaje más increíbles de todo el mundo. ¿El Palacio de la Señora el Palacio de la Señora del Agua, quizá? Sí, está sobre el Palacio de la Señora del Agua, se llama Newgrange, y tú te referías al río Boyne, sí. Es porque está en una necrópolis llamada Bruna Boyne, es decir, como tú bien decías, el Palacio de la Señora del Agua. Y estamos hablando de el yacimiento de Newgrange, que es quizás una de las más grandes y más impresionantes tumbas con pasaje que se conservan a día de hoy. Estamos hablando, Miguel, de una construcción que tiene aproximadamente 1000 años más que Stonehenge, o 500 años más antigua que la Gran Pirámide de Gizeh. Pero lo increíble no es su datación, lo increíble es cuando estás dentro. Si alguien tiene la oportunidad de buscarlo en internet, va a ver media circunferencia de aproximadamente 60-70 metros, y en esa media circunferencia hay un pasadizo que da a una capilla con 3 habitaciones. En esas 3 habitaciones sucede una cosa muy especial, un milagro, el milagro del sol, y sucede cada solsticio de invierno, es decir, aproximadamente del 19 al 23 de diciembre. Cuéntanos ese milagro que ocurre del 19 al 23 de diciembre en este lugar tan especial. Pues por alguna razón a alguien le pareció que sería adecuado orientar toda esta edificación para que durante estos 3-4 días los primeros rayos del sol del amanecer crucen el páramo y penetren lentamente por esta puerta de Newgrange hasta llegar a la capilla central. Te estoy hablando de aproximadamente unos 20 metros que tiene el pasillo, hasta que este rayo de luz da al final de la capilla. Pero lo más importante, o lo que a mí más me sorprendió, no es este milagro, que ya lo hemos visto en algunos en otros monumentos. En algunos lugares, sí. Por ejemplo, a mí lo que más me sorprendió fue en este lugar cuando el sol se va retirando. Porque cuando se va retirando, como si quisiera pasar desapercibido, como si se tratase de una caricia,
Ese rayo solar va a enfocar la jamba derecha de la cripta, donde va a aparecer casi mágicamente algo que tú antes habías pasado totalmente desapercibido, un triskel. Es decir, uno de los símbolos celtas por excelencia. Recordamos un triskel, son tres, es un símbolo geométrico celta, que está formado por 3 brazos en espiral que se unen en un punto central. Bien, nosotros no sabemos lo que significa este símbolo, por mucho que se haya podido estudiar, por mucho que podamos especular, no tenemos ni idea de lo que simboliza, pero debió de ser algo sumamente importante para los habitantes de Irlanda y sobre todo para los que construyeron este complejo megalítico, porque lo hicieron de tal forma que ese rayo de sol revelase un secreto escondido. Y quizás para eso deberíamos irnos a lo que los celtas pensaban que era el más allá, o cómo ellos pensaban que era el más allá. Pero antes de que me cuentes ese más allá, ese es un lugar donde todavía no hay turistas, ¿verdad? Se puede disfrutar todavía de ese ambiente, de esa energía especial que hay ahí. Hay muy pocos turistas, es cierto, no sé si por suerte o por desgracia. Para mí, por suerte, porque pude disfrutar de él realmente y puedo disfrutar de él cada vez que lo deseo. Y sí, puede venir quien lo desee, y puede ser los guías que están allí le hacen una simulación de este milagro de la luz, de este prodigio, y aunque no es realmente en esos días, el día 23 el día 19 al 23, que está muy masificado y que hay millones de grupos neopaganos que se juntan en este lugar, pero realmente estar allí en otra fecha es increíble. Absolutamente increíble. Apunto el destino para que me lo enseñes. Brevemente, que casi terminamos, el más allá celta, ¿qué es, cómo lo concebían ellos? Es que hay muchos más allá para la religión celta, y uno de ellos, deberíamos concretar que uno de ellos se encuentra debajo de estas tumbas, de estos dólmenes, o de estas tumbas con pasaje, donde podríamos acceder siempre que nos inviten, los vivos estoy hablando, podríamos acceder a ese mundo, a ese Tirnanoch, a ese mundo subterráneo, a ese plano de las sombras, de los seres féricos, de las hadas, donde los espíritus habitan con ellas. Pero no solamente las tumbas con pasaje y los dólmenes, también las cascadas, también las fuentes de agua. Es decir, que para los celtas convivir con este plano férico, con ese más allá, era algo cotidiano. ¿Y quién nos dice a nosotros que este lugar donde estamos no es, recordemos que es de las tumbas más grandes con pasaje que hay, no está señalando realmente el lugar de una tumba al uso, el lugar del enterramiento de algún rey, no te está señalando ese plano, esa entrada al más allá, al Tirnanoch, al Side, al otro mundo celta? Si quieres, en otro programa, amigo Miguel, hablamos de las otras vertientes del más allá para los celtas, y viajamos por las islas que circunvalan Irlanda, porque también esas islas se presuponía que eran el más allá, y cada una tiene su contexto. Tienes las islas de los pájaros, las islas de los bienaventurados. Hay tanta riqueza celta aquí, de la que nos podríamos alimentar y de la que nos podríamos enriquecer la civilización moderna, que dejarlas pasarlos desapercibidos realmente es un gran pecado para la humanidad. Lo apunto para que lo hagamos. En Irlanda lo que no era sagrado era divino, y se impresionaron o se sorprendieron los celtas cuando llegaron a Roma y vieron el oráculo de Delfos, al ver que los griegos representaban a sus dioses con forma humana, ¿no? ¿Verdad? Sí, eso es, fíjate, esa mentalidad, esa gran evolución que tenían de las fuerzas sobrenaturales, que, como tú bien decías, cuando llegan al oráculo de Delfos y ven que los griegos están representando a sus dioses con forma humana, se horrorizan y se echan a reír, porque para ellos lo sagrado, lo divino,
tenía otra forma, una forma que no se podía representar. El aire, el agua, el espíritu de la naturaleza, de los bosques. Para el celta no guardaba silencio, sino que se manifestaban a través de la creación como fuerzas incorpóreas, como fuerzas sagradas, como fuerzas que conviven con el ser humano sin demasiado estorbo. Y dime una cosa, Manuel, ¿todavía sigue estando todo ese ambiente, toda esa magia en la sociedad actual? Sí, la tres. Esta pequeña pausa que hemos hecho en la taberna del Derviche Blanco hablando de Newgrounds, esa tumba con pasaje y esos extraños ritos todavía vivos en esa isla donde estás. Manuel, te deseo un buen viaje a ese lugar, que veas esas luces de la noche, que las puedas fotografiar y que vengas a contárnoslo. ¿Y forma de contacto contigo? Pues como siempre, todas las formas de contacto, Espacio en Blanco, tanto email, página de Face, todas las formas había de por haber, Espacio en Blanco, y de forma más personalizada, mi página de Facebook, La Taberna del Derviche, allí abierta 24 horas, siempre ebrios, siempre deseando atender a los que buscan esa ebriedad. Gracias, que no perdamos el sentido mágico de la vida. Un abrazo, hermanito, que Dios te bendiga y que Dios nos bendiga a todos. Así sea, te veo prontito. Concluye nuestro programa especial de hoy. Ojalá os haya interesado. Recordar que en 7 días estaremos en Canarias. La cita en el TEA, en la Biblioteca Municipal, a partir de las 7, de 7 a 9. Ir prontito para coger sitio, porque va a haber muchas sorpresas. Más misterios y enigmas llegarán en 7 días. Tenerife, como os digo, esa es la cita. Y os deseamos que queráis sumaros a esta aventura. Bien estando allí, y si no, sin perderos el programa, que será en el horario habitual. Sábado 11 de mayo es la cita. Mientras, feliz semana para todos, disfrutar, nos encontramos en 7 días aquí en el Espacio en Blanco y en Tenerife, en el TEA, a partir de las 7. No faltes, y ahora un poco de nuestra música.